NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta organizado por el Arzobispado de Arequipa. Desde aquí vemos todo, y acuérdense que cuando van a misa, el cura desde adelante ve todo. Yo a veces mirando la asamblea en la misa, me da la impresión que a veces la gente no se da cuenta que uno ve todo. No le queda otro remedio que ver todo. Entonces todas las cosas que pasan, todos los incidentes durante la misa, uno se da cuenta de todo. Y muchas veces la gente debe pensar que el cura está tan concentrado en lo que hace que no puede ver lo que pasa a su alrededor. Y en realidad uno no puede evitar ver todo lo que pasa. Cuando la gente habla, cuando la gente se ríe, cuando la gente comenta, todo se ve. Así que bueno, sépanlo por lo menos. Si no quieren quedar mal con el párroco, pórtense bien. Esa es la conclusión. Bueno, ayer terminamos, si ustedes recuerdan, con la idea del empresario, como no uno que se levanta y dice quiero ganar dinero, voy a poner una empresa, porque no tiene ningún sentido. Si quiero ganar dinero puedo hacer muchas cosas más seguras que poner una empresa, sino que el empresario saben que se levanta y dice tengo una idea. Por eso yo les puse este dibujo que expresa gráficamente esto, que muchas veces en nuestros países que no tienen una tradición de economía de empresa profunda, con raíces profundas, resulta difícil de comprender, ¿no es cierto? Más bien lo habitual es ver al empresario como un personaje ávido de dinero que compite hasta la última sangre con los rivales, que trata de pagar lo menos posible a los empleados, de ganar la mayor cantidad de dinero posible y acumularlo. Esa es la idea más frecuente. Si ustedes preguntan, van a ver que es así. Pero el empresario es sobre todo aquel que tiene la vocación de llevar adelante una idea que consiste en producir un bien o un servicio que responde a una necesidad de los consumidores. Entonces está al servicio de los consumidores, no al servicio de sí mismo. Por eso hay un autor que en vez de hablar de capitalismo, habla de innovismo, porque en realidad lo que mueve adelante las economías de los países son esas nuevas ideas, porque a veces se piensa que el éxito de una empresa es simplemente administrar, tener una rutina, cumplir con una rutina. Pero lo que pasa es que si una empresa se limita a rutinas, las demás empresas le pasan por encima. Si una empresa quiere competir, permanentemente tiene que progresar, innovar, porque aún las empresas más grandes que parecen que tienen un dominio que nadie puede desafiar, de repente se quedan en el aspecto de innovación y desaparecen. Les voy a poner un ejemplo. Lo que pasa es que no sé qué tanto conocen acá esta empresa, pero yo le pregunto a los que tienen mi edad o un poquito más, cuando hablamos de máquinas fotográficas, hablamos de los rollos de máquinas fotográficas, ¿qué marca les viene a la cabeza? Kodak. ¿Pueden conseguir algún producto de Kodak hoy? No. ¿Qué pasó con Kodak? Que no logró actualizarse.
Cuando vinieron las cámaras digitales, a Kodak le pasaron por encima. Y después cuando vinieron los celulares que podían sacar fotos, a Kodak le pasaron por encima. Y se podrían poner, pero millones de ejemplos de este tipo. Por eso el empresario, si quiere sobrevivir y competir exitosamente, tiene que innovar permanentemente. Ahora, la innovación no es solamente una cosa que puede hacer el empresario encerrándose en su escritorio. Entonces, la innovación tiene que ser una especie de intercambio de ideas dentro de la empresa. Y ahí es donde cobra un particular valor lo que llamamos el capital humano. Es decir, que uno tenga en la empresa colaboradores y personal que tenga innovación, creatividad, que tenga, digamos, una apertura de pensamiento, que tenga una perspicacia para captar las oportunidades. Y eso no lo hace el empresario solo, sino que en toda la empresa el empresario normalmente puede encontrar gente que lo puede ayudar a pensar. Les voy a poner un ejemplo. McDonald's. ¿Saben cómo nació McDonald's? La historia, yo no la conozco en detalle, pero les cuento lo fundamental, lo que todo el mundo sabe. Nace con la idea de un empleado de una cadena de comidas que tenía un modo de comercializar, digamos, su servicio de restaurantes. Y de repente un señor McDonald se dio cuenta de que la empresa podía ser mucho más eficiente y ganar mucho más si empezaba a despachar la comida rápido. Entonces, locales donde hubiera procedimientos que permitieran que el cliente comiera rápido, cosas fáciles de preparar, que el establecimiento presentara un aspecto muy confiable en materia de higiene, de eficiencia. McDonald's visitaba cada sucursal para ver si estaba limpio el local y si estaba limpio alrededor del local, que no hubiera cosas tiradas. Ahora, cuando McDonald's tuvo la idea, no le quisieron prestar atención. Entonces McDonald's inició la idea por su cuenta. Y es lo que es hoy, un gran imperio. Bueno, por eso hay que tener presente el valor de las ideas. Este CDS es el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es aquello sobre lo cual estamos reflexionando, aunque no sigamos número por número, ¿no? Pero para que uno comprenda las ideas fundamentales. CDS. ¿Y qué dice? Que el mundo del trabajo está descubriendo cada vez más el valor del capital humano que reside en el conocimiento de los trabajadores. Cuando uno habla de capital, generalmente piensa en dinero, en cosas. No, el capital más importante es el conocimiento. Eso para cuando uno, por ejemplo, se forma para el mundo laboral, el capital más importante es el conocimiento. En mi país tenemos un problema muy doloroso y es que la educación técnica, por ejemplo, se ha derrumbado. Y hoy en día, empresas importantes solicitan personal y no consiguen porque no hay personal que tenga un cierto nivel de calificación. Un país, para que crezca y se desarrolle, necesita tener capital humano. Ahora, para que ese capital humano se manifieste, en la empresa tiene que haber un clima de libertad, disponibilidad para establecer relaciones entre directivos y entre personal, para trabajar juntos y perseguir objetivos comunes. La doctrina social de la Iglesia dice que la empresa tiene que ser ante todo una comunidad de personas. Una comunidad de personas. Y se refiere precisamente a esto, ¿no? Estas son reflexiones que
es muy importante poder transmitir a las personas que tienen actividades empresarias. No sé si acá entre ustedes hay personas que tienen actividades empresarias, aunque sean pequeñas actividades empresarias. Bueno, esta es digamos, una reflexión, una enseñanza que debería llegar a todo el mundo de los empresarios. Y a veces no llega, porque yo les decía esto como autocrítica, los pastores solemos retar a los empresarios, más que entusiasmarlos con las posibilidades que se abren cuando uno va descubriendo y haciendo espacio al capital humano. ¿Es claro lo que les digo? ¿Se entiende? Y esto no lo vamos a leer, no se asusten, se los dejo para que ustedes lo lean con calma en casa. Está en el compendio, sí, está en el compendio, acá es la encíclica de Juan Pablo II, 80º Annus, pero dice que los beneficios, o sea, la ganancia del empresario es algo justo. Que el empresario gane es algo justo. Y bueno, yo obviamente pienso siempre en Argentina, pero en Argentina existe la idea, sobre todo en los políticos, que normalmente no trabajan, salvo de políticos, y que normalmente no han tenido actividad empresaria y no conocen lo que es las dificultades y los desafíos de la actividad empresaria. A veces en sus discursos, en su modo de hablar, demonizan el beneficio del empresario. Entonces dicen cosas como, por ejemplo, el empresario ha ganado demasiado. Y uno tiene que preguntarle, ¿demasiado según quién? Si el empresario ha trabajado combinando factores de producción, si el empresario ha arriesgado su capital, ha arriesgado su situación económica, ha emprendido la realización de una idea, ha creado trabajo, y después, como resultado de eso, quizás después de años empieza a percibir ganancias. ¿Quién tiene la autoridad de decir que gana demasiado? ¿Demasiado según qué parámetro? Yo no sé si acá se escucha en la política este tipo de cosas, pero hay que estar muy atentos. En la Argentina se puso un impuesto que, fíjense cómo se llama, impuesto a la ganancia excesiva. Y uno se pregunta, ¿excesiva según quién? Fíjense que un empresario puede fracasar muchas veces, puede tener años de pérdidas. Nosotros hemos tenido una sequía brutal en que todos los productores agropecuarios han tenido pérdidas, solamente pérdidas. ¿Cómo se puede hablar de ganancias excesivas cuando de alguna manera compensan los años de vacas flacas? Yo esto simplemente se los dejo como criterio para estar atentos, porque hay ciertos discursos que creo que no deben ser exclusivos de la Argentina y que son muy cuestionables en este sentido. Y los católicos, muchas veces, por una buena voluntad, sin mucha cabeza, se enganchan en ese tipo de discursos porque dicen, claro, sí, es el egoísmo de los empresarios. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque acá se ve directivos trabajando a la par con empleados. Que esa es una imagen de que no tiene que haber un abismo entre los directivos y los empleados, ¿no? Pero ya que estamos en Perú, yo quiero hacerles una mención de un economista peruano, Hernando de Soto. No sé si ustedes lo escucharon nombrar, creo que sí. Un economista brillante, ¿no es cierto?, que tiene un libro, El misterio del capital. ¿Y qué dice en ese libro? En ese libro dice que los pobres en el mundo y en Perú tienen un enorme capital. Él lo cuantifica. No le digo las cifras porque son cifras tan siderales que no pueden no significar nada cuando uno las escucha. Pero que es un capital que excede cualquier capital de la economía formal, poseído por los pobres. Por ejemplo, uno va a un barrio pobre y puede encontrarse con casas de material. Puede encontrarse con pequeños talleres.
pueden contarse con pequeños emprendimientos, pueden contarse con terrenos. Todo eso es capital. Pero dice Hernando de Soto, es capital muerto. ¿Por qué? Porque lo propio del capital vivo es que es poder producir más. Pero es un capital muerto porque los pobres no tienen la posibilidad de hacerlo producir como debería. Entonces, los pobres no es que no tengan capital, sino que tienen un capital que no pueden aprovechar suficientemente porque las normas vigentes se lo impiden. Ayer hablábamos de la dificultad que tenía un emprendedor para inscribir su negocio en la economía formal. La dificultad que puede tener un pobre para poder recibir el título de propiedad del terreno que ocupa quizás hace décadas. Todo eso impide aprovechar el capital que uno tiene. ¿Por qué? Porque si uno no inscribe el negocio en la economía formal, si uno trabaja en la informalidad, no puede ir a un banco a pedir un crédito. Si uno no tiene una propiedad inmueble como garantía, no puede ir a un banco a pedir un crédito. Y si uno vende una propiedad inmueble que ocupa, de hecho, que simplemente posee, si uno la quiere vender, solamente se la puede vender a un vecino. Y la tiene que vender a un precio mucho más bajo de lo que quizás la propiedad vale. ¿Por qué? Porque no puede entregar un título. No puede escriturar. Si una persona no puede acceder al crédito, no tiene posibilidad de ampliar un negocio. O sea que un negocio pequeño permanece siempre pequeño porque no hay manera de expandirlo. Esa es la limitación que tienen los pobres. Tienen espíritu emprendedor, tienen muchas veces con qué arrancar un emprendimiento, pero no son ayudados por el Estado, no son ayudados por las regulaciones. ¿Por qué? Porque en nuestros países, especialmente, las regulaciones están pensadas contra los pobres, no en favor de los pobres. Están pensadas para dificultar el ingreso a la economía formal, no para favorecerla. Por ejemplo, fíjense lo que puede significar la presión impositiva desmedida como elemento que disuade a un pobre del esfuerzo de entrar en la economía formal. Entonces el pobre no puede entrar porque lo matan con impuestos. Y como no puede entrar, su negocio permanece siempre en la pequeña escala. Ese es el drama de la pobreza en nuestros países. No es exactamente como muchos católicos imaginan y ciertas teologías imaginan que los ricos, que los pobres son pobres porque los ricos vienen y los explotan y les sacan lo que les corresponde. Eso es solamente una parte de la realidad. La realidad es que los estados tienen reglamentaciones que impiden a los pobres entrar en la economía formal y por lo tanto gozar de los frutos del desarrollo. ¿Y por qué esas regulaciones? Porque quienes están en la economía formal quieren defenderse de la competencia. Y quieren y se aferran a sus privilegios. Y como tienen poder para influir sobre el Estado, buscan que cada vez se reglamente más todo para evitar que entren nuevos jugadores al mercado. ¿Se entiende cómo es este juego? Que está muy presente en nuestros países. Entonces, la imagen, y yo dejo el tema con esto, la imagen que propone Hernando de Soto es lo que se conoce como la campana de Brodel. Brodel era un historiador, ¿no es cierto?, que diseñó
este dibujo, ¿qué ven ustedes en este dibujo? Por ejemplo, ¿qué hay acá adentro? Edificios altos, rascacielos, ¿no? Que representan el sector desarrollado de nuestras sociedades. ¿Y esto que está acá qué es? Una campana de vidrio. ¿Vieron? No sé cómo son acá los bares, pero en Buenos Aires los bares tienen los sándwiches y una campana de vidrio, para que no vengan las moscas, etcétera, ¿no? Tienen una campana de vidrio. Es una campana de vidrio. La campana de vidrio, como es vidrio, no se ve, es transparente. Pero detrás de esa campana de vidrio está el resto de la sociedad que no puede participar de los beneficios de la economía libre. Esa campana invisible representa la maraña, la selva de regulaciones que asfixian a la mayor parte de la sociedad. Entonces uno dice, hay que acabar con el mercado porque es injusto. No, señores, no hay que acabar con el mercado. Hay que acabar con todo aquello que impide el acceso al mercado. Porque el ideal no es destruir esto para que todos sean igualmente pobres. El ideal es que todos puedan acceder a esto. ¿Lo ven? Hay un chiste, yo soy malo contando chistes, pero se los cuento igual, porque perdí el sentido del ridículo. Voy a hacer el ridículo. Hay un chiste que tiene muchas versiones, pero es el siguiente. Una habitante de un país comunista, Igor, póngale, Igor, país comunista. Igor de repente se encuentra con la lámpara de Aladino. Frota la lámpara y viene el genio. Y el genio le dice, te voy a conceder un deseo. Igor dice, bueno, mirá, mi vecino Dimitri tiene una cabra que le da leche, que le permite vender leche en el mercado. Yo no tengo una cabra. Entonces el genio le dice, entonces tu deseo es tener una cabra. No, mi deseo es que mates la cabra de Dimitri. El socialismo es la exaltación de la envidia. Porque no hay nada que moleste tanto como ver prosperar al vecino. Y si yo no puedo prosperar, si a mí, el orden de una sociedad me impide prosperar, tarde o temprano termino envidiando. Porque veo a alguno prosperar y digo, algo malo habrá hecho para prosperar. En la Argentina hay un empresario exitoso. ¿Qué se piensa inmediatamente? Este es un corrupto. Un político puede multiplicar, como de hecho sucede, 40, 50 veces su patrimonio durante su periodo de funcionario. Y nadie va a decir es un corrupto. Un cierto secretario de la presidencia multiplicó por decenas de veces su patrimonio y tiene un departamento en un lugar exclusivo de la Quinta Avenida. Yo lo he visto. Pero la gente no se escandaliza. Ahora hay un empresario que triunfa y inmediatamente se lo agrede. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la empresa Mercado Libre? ¿Han comprado cosas en Mercado Libre? Sí. Bueno, yo también. Mercado Libre ha sido creada por un argentino. ¿Saben dónde se tuvo que trasladar el argentino? A Uruguay. Y acaba de decir en un reportaje que ni loco vuelve a la Argentina. ¿Por qué se fue a Uruguay? Porque en la Argentina los tenían a mal traer. Los políticos, los sindicalistas, lo tenían a mal traer. Se tuvo que cambiar de país. Porque tuvo un pecado que es imperdonable. En la Argentina el pecado imperdonable no es el pecado contra el Espíritu Santo, como para Jesús. El pecado imperdonable es triunfar. Es una sociedad de la envidia. Los países que tienen esa organización socialista
No son estados de solidaridad, como a veces se nos hace el cuento, son estados de la envidia. Y finalmente, yo quería decirles algo sobre los sindicatos. Todo esto era lo que él se supone que les tenía que decir ayer. Así que imagínense, estamos perdidos, ¿no es cierto? Pero mejor, renunciemos a desarrollar todo el programa, reconozcamos que lo que hagamos, lo hagamos con calma y con la posibilidad, los vuelvo a invitar, como decía Monseñor Raúl, que pregunten, que intervengan. El tema del sindicalismo. Bueno, el sindicalismo cumple una función esencial en nuestras sociedades, ¿no es cierto? La doctrina social de la Iglesia le reconoce al sindicalismo una función esencial en la defensa de la dignidad del trabajo. El sindicalismo en sí mismo es exponente de la lucha por la justicia social, por los justos derechos de los hombres de trabajo. Si no hubiera sindicalismo, uno puede pensar que como los seres humanos somos pecadores, habría un permanente y creciente abuso de los trabajadores. Así que partamos de ese reconocimiento. Esto es de Juan Pablo II, Laborem Exercens, que es la encíclica sobre el trabajo. Dice, sin embargo, esta lucha debe ser vista como una dedicación en favor del justo bien, el bien que corresponde a las necesidades y los méritos de los hombres de trabajo, pero no una lucha contra los demás, sobre todo contra los empresarios. Es lo que en Argentina llamamos el sindicalismo combativo, el sindicalismo que está en contra de los empresarios y que, por lo tanto, lo que está haciendo es serruchar la rama donde están sentados, porque matan la actividad económica de la cual viven los trabajadores que representan. Bueno, sin embargo, hay un sindicalismo combativo que permanentemente choca contra los empresarios. La Iglesia dice, el sindicalismo tiene que ser una lucha a favor de la justicia social, pero no en contra de los empresarios. Fíjense, sindicalismo combativo, plenario del sindicalismo combativo, ¿no es cierto? En la Argentina tenemos esa competencia del sindicalismo tradicional con el sindicalismo trotskista, es decir, un sindicalismo socialista combativo. Y bueno, en esa lucha gana el que más combate, el que más duro se muestra, el que más exige, y entonces es una competencia permanente por ser cada vez más duros. Y eso no representa el verdadero interés de los trabajadores. Esto no lo digo yo, lo dice la Iglesia y se los voy a mostrar. El gran problema, o por lo menos uno de los grandes problemas del sindicalismo, es la politización. En mi país damos por sentado que el sindicalismo es una especie de actividad política, es una rama de la actividad política, pero eso distorsiona completamente la actividad sindical. Por ejemplo, en mi país el sindicalismo representa a un partido político en general. Cuando asume un gobierno de otra corriente política, entonces inmediatamente empiezan los paros, las huelgas. Cuando sube un gobierno de la propia orientación política, se acabó. No hay más huelgas, no hay más paros. Todo está perfecto. Eso es una constante, no sé qué pasa en Perú, pero es posible que por lo menos en algún momento de su historia haya tenido problemas parecidos. Entonces, obviamente que el sindicalismo tiene que preocuparse por la política en el sentido de preocuparse por el bien común. Pero al mismo tiempo, los sindicatos no deben hacer política en el sentido común de la expresión, no deben hacer política. Los sindicatos no pueden tener el carácter de partidos políticos que luchan por el poder o que están sometidos a las decisiones de partidos políticos. Porque en tal situación ellos pierden fácilmente el contacto con su cometido específico
que es asegurar los derechos de los trabajadores, y en cambio se convierte en instrumentos para otras finalidades, Por ejemplo, en la Argentina se pueden hacer paros generales. Ahora vamos a hablar de lo que son los paros generales, pero es una forma de huelga. ¿Con qué objetivo? Con repudiar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso es un tema que directamente atañe al mundo del trabajo? No. Es un tema de otro orden. El sindicalismo le corresponde defender los derechos de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se manejan las finanzas del país? Eso corresponde a otras instituciones y a otros ámbitos, entre los cuales está el ámbito de la política, de los partidos políticos, que tienen sus visiones sobre las relaciones con los organismos internacionales de crédito. Pero eso no le corresponde a los sindicalistas. ¿Lo ven o no lo ven eso? Les pregunto. Porque puede ser que no estén de acuerdo, no tengan problema en manifestar su desacuerdo. Pero evidentemente, cuando uno, por ejemplo, se hacen huelgas generales diciendo, por ejemplo, hacemos una huelga general contra el modelo económico del país. Bueno, eso no es un reclamo sindical. El modelo económico del país. El sindicalismo no está para el modelo económico del país. Para eso están otras instancias. Es la política. ¿No es cierto? Los sindicalistas pueden canalizar sus inquietudes a través de los partidos políticos, pero como sindicalistas, sus reclamos tienen que ser de naturaleza sindical. Porque cuando el sindicalismo se une a un partido político, es muy difícil, porque entonces se acaba la competencia política. Ese partido político que está aliado del sindicalismo tiene todas las de ganar. Es imposible competir con eso. Porque los sindicalistas tienen una enorme fuerza de presión. Si la ponen al servicio de intereses políticos, esos intereses políticos terminan por imponerse necesariamente. Pero eso, la Iglesia dice que eso no debe ser así. Acá tienen el ejemplo que les decía. No al Fondo Monetario Internacional. Esto no es un reclamo sindical. Y acá viene el tema del derecho de huelga. La Iglesia reconoce el derecho de huelga, pero no lo reconoce de un modo indiscriminado. Porque dice, el derecho de huelga es reconocido como legítimo en las debidas condiciones y en sus justos límites. Es legítimo en las debidas condiciones, en sus justos límites. El derecho de huelga tiene que ser un medio extremo. Es decir, cuando fracasaron todos los otros mecanismos de conciliación con el Estado, recién ahí tiene que venir la huelga. Ahora, cuando la huelga se convierte en la primera medida, estamos en un grave problema. Por ejemplo, en mi país, perdón que lo reitere, en mi país los docentes de mi ciudad y de la provincia de Buenos Aires, cuando tienen un problema sindical, lo primero que hacen es un paro. Lo primero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los chicos se encuentran una vez, 2 veces, 3 veces por mes sin clase. ¿Por qué? Porque los sindicalistas han hecho paro. ¿Por qué han hecho paro? Han hecho paro porque los salarios son bajos, lo cual es cierto. Hacen paro porque hubo alguna manifestación docente y algún docente resultó herido, hacen paro. Algún docente resultó herido en alguna otra provincia del país, se hace paro. Hay un reclamo docente en alguna provincia lejana,
y se hace paro por solidaridad. Es decir, se inventa todo tipo de excusas para hacer paros y los chicos no tienen clase. Ahora yo les pregunto, ¿qué hacen los papás cuando cierran el colegio? Si los papás se tienen que ir a trabajar. Entonces están permanentemente los papás desesperados en la educación pública porque los chicos cada 2 por 3 están sin clase y no saben dónde poner a los chicos. Hay provincias enteras que pueden pasar 2 o 3 meses del comienzo del ciclo lectivo, no pueden empezar las clases. Ustedes saben lo que es tener a los chicos, sí, ustedes se pueden imaginar, lo que es tener a los chicos 3 meses en casa sin hacer nada. Bueno, la pandemia, ¿ustedes vieron lo que fue la pandemia? Tener a los chicos encerrados en casa meses y meses, teniendo clases por Zoom, ¿no es cierto? Es una crueldad, y eso sucede permanentemente. En mi ciudad ha sucedido que ha habido huelgas porque los chicos protestaban que los sándwiches que les daban tenían poco jamón, qué sé yo. Entonces, puede haber un abuso del derecho de huelga. Y el abuso del derecho de huelga se da de un modo especial en los paros generales. No sé si en Perú hay paros generales. Sí. Perdonen mi nacionalismo, pero yo creo que nosotros lo inventamos. Fuimos nosotros los que lo inventamos, el paro general. El paro general significa que para todas las actividades. ¿Y cómo hacen los sindicalistas para que paren todas las actividades? Lo primero que hacen es que hacen parar a los ferrocarriles y hacen parar al transporte. Después, como medida complementaria, cortan los accesos, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires. Le cortan todos los accesos, ¿no es cierto? Y por si todavía se les escapa alguno, hacen piquetes en la entrada de las fábricas. Ahora, ¿les parece que eso es una medida libre y voluntaria de los trabajadores? No. Entonces, para protestar contra el Fondo Monetario Internacional, paralizan el país. Ahora, perdón que diga esto, que puede ser imprudente, pero a veces prefiero la imprudencia a quedármelo adentro, ¿no es cierto? Y no poder dormir en la noche. En Argentina, recientemente, un paro general, un obispo muy importante lo apoyó públicamente al paro general. Mi idea personal es que esa posición no es conforme a la doctrina social de la Iglesia. Pero si a uno no le basta ese argumento, yo hice este argumento, que lo publiqué, hice este argumento. En la Argentina hay 2 grandes colectas en el año para los pobres. Una colecta de Cáritas y otra colecta que llamamos Más por Menos, ¿no es cierto? Entonces, yo hice un cálculo de cuánto recauda Cáritas y Más por Menos en un año, ¿no es cierto? Después lo comparé con cuánto pierde el país, cuánto pierde la Argentina con un día de paro general. El país pierde $1.500 millones. ¿Saben cuántos años de las grandes colectas argentinas de caridad hacen falta para compensar un solo día de paro general? 150 años. 150 años. Los cálculos son tan claros que es irrefutable. Entonces, yo pensando en ciertos referentes de la Iglesia que apoyan este tipo de actitudes, yo digo, después organizan las colectas nacionales para los pobres, diciendo hay que acabar con la pobreza, pobreza cero, decimos nosotros, acabar con la pobreza, y después apoyan medidas que la caridad de la Iglesia tardaría 150 años en compensar. Así que ustedes vean el sinsentido, el disparate en que se puede caer cuando no se conoce bien o no se aplica bien la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Acá está el paro general, ¿no es cierto?
Por supuesto, apoyar paros generales significa apoyar la coacción, apoyar la violencia que se ejerce sobre los trabajadores. Muchos trabajadores no quieren perder su presentismo, no quieren que les descuenten el día, porque viven de lo que ganan cada día. Y sin embargo son obligados, porque no pueden llegar a sus lugares de trabajo. La iglesia que es defensora de los pobres tiene que defender a esta gente que forma parte de los pobres. Tenemos también un producto local, porque nosotros producimos muchas cosas, somos muy ingeniosos, que son huelgas estudiantiles. Huelgas estudiantiles. Los estudiantes hacen huelga. ¿Para qué? Porque quieren solidarizarse con los trabajadores. Entonces, además de ser huelgas de los trabajadores, son huelgas de los estudiantes. ¿Y qué hacen los estudiantes en las huelgas? Toman los colegios. Toman los colegios. Entonces, los maestros no pueden entrar en el colegio, porque el colegio está tomado por los chicos. ¿Y qué hacen los rectores de los colegios? Dicen, bueno, entablemos una mesa de diálogo con los chicos. ¿Es cierto? Es ridículo. Es directamente ridículo. ¿Por qué? Porque cuando un chico le prohibió a un profesor acceder al aula, después, ¿cómo se siente en su pupitre a escuchar a ese mismo profesor? Para ese chico se acabó el colegio. Se convirtió en un ser asocial, que en el futuro no va a admitir, ¿no es cierto?, otras reglas que las que él imponga. Y la primera víctima va a ser la familia que lo fomenta, porque detrás de estas cosas están las familias. Los padres que tienen ciertas posiciones políticas y que miran con ojos llenos de alegría y de admiración que sus hijos tomen los colegios. Las primeras víctimas van a ser ellos. Yo quiero ver después, a los 17 años, cuando ese chico tiene 17 años, si vos le decís que no puede ir a un baile y volver a las 7 de la mañana. Yo quiero ver si te hace caso. Una vez que desafió la autoridad y le tomó el gusto. ¿No es cierto? Ahora, ¿cuándo interrumpen esos chicos las huelgas estudiantiles? Por ejemplo, en un colegio muy importante de Buenos Aires, el Nacional Buenos Aires, los chicos interrumpieron la huelga porque tenían viaje de egresados. Entonces, todo su compromiso social se acabó cuando se tenían que ir de viaje de egresados a Bariloche. Bueno, en fin, no hace falta más comentarios. Acá ven el derecho de huelga en el catecismo, ¿no es cierto? No debe ser llevada a cabo con objetivos que no estén directamente vinculados a las condiciones de trabajo. Y este último tema, no se asusten con el cuadrito, la doctrina social de la iglesia. Acá yo les pongo un gráfico con el contenido del compendio de la doctrina social de la iglesia, es decir, no estoy hablando a título personal, dice que en el mundo del trabajo hay cosas nuevas. Como la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, ¿se acuerdan? La escucharon nombrar, ¿no es cierto? Rerum Novarum es la primera encíclica de doctrina social, que significa de las cosas nuevas. Y entonces el compendio, ustedes van a ver que tiene un título en la parte de trabajo que es de las cosas nuevas en el mundo del trabajo. Y dice que el mundo del trabajo está cambiando tremendamente. ¿En qué consiste el cambio? Por ejemplo, dice fragmentación del ciclo productivo. ¿Qué significa? Que hoy una empresa, nosotros imaginamos que una empresa es un edificio que está en un lugar determinado, ¿no es cierto? Pero hoy en día una empresa puede tener, por ejemplo, la producción en un lugar, la decisión, o sea, los directivos en otro lugar y el consumo en otro lugar. Entonces uno puede tener producción en Vietnam, puede dirigir la empresa desde Estados Unidos y puede tener consumidores en Latinoamérica. Es decir, cada vez más las empresas se convierten en algo intangible, que no es un edificio que uno dice la empresa está acá. Y eso trae
muchas consecuencias en el modo de pensar legislación del trabajo, porque al cambiar, cambia la naturaleza del trabajo. La naturaleza del trabajo cambia. Yo les había mostrado cómo era el trabajo en los comienzos digamos, de la revolución industrial, cómo eran los trabajos a comienzos del siglo XX, cómo era el trabajo en la sociedad industrial que se prolongó hasta mediados del siglo XX. Lo hemos visto. Y cómo eso ha cambiado por otras maneras de trabajo. Entonces dice, en los países desarrollados se ha pasado de una economía industrial a una economía de servicios y tecnología. De una economía industrial, imagínense el obrero trabajando en la fábrica, con las fotos que vimos ayer, se ha pasado a una economía donde tiene mucho más espacio los servicios y la tecnología. Yo, por ejemplo, yo tengo sobrinos veinteañeros. Entonces nos reunimos el domingo y me dicen, tío, en la semana me voy a la playa. Digo, pero vos tenés que trabajar. Trabajo desde allá. Mi otro sobrino dice, este fin de semana me voy a esquiar. ¿Pero cómo te vas a esquiar? Si no son vacaciones. Dice, no, pero esquío, pero después trabajo online. Y hablo con los clientes online. ¿Clientes de dónde? De diferentes lugares del mundo. ¿No tenés que ir a la oficina? Dice, vamos a la oficina 2 veces por semana. Y los otros días trabajo desde casa. Y uno frunce el ceño. Porque uno dice, qué cosa, no me gusta, qué cosa rara. Pero bueno, es que el trabajo cambia. Hay que admitirlo. El modo de trabajar cambia. ¿Y qué es por qué las empresas le pagan sueldo a personajes como mis sobrinos? Porque capital humano, son profesionales, trabajan, se especializaron en diferentes cosas, servicios financieros, bancos, y bueno, las empresas valoran eso y a lo mejor no les importa tanto desde dónde trabajan. En los países desarrollados, entonces, ha habido todos esos cambios. En nuestros países subdesarrollados, lamentablemente, hay otro fenómeno que es el de la informalidad, que estuvimos hablando. Es decir, trabajadores que no pueden ingresar en la economía formal. Ahora, una y otra cosa que en nuestros países se dan de modo simultáneo. Y yo estoy seguro que en Perú se está dando el crecimiento del sector de los servicios. Yo veo los carteles en el aeropuerto. No es posible engañarse. Crecen los servicios. Pero también es posible que crezca o permanezca la informalidad, como en mi país. ¿No es cierto? Ambos fenómenos requieren reformas laborales. Porque ambos fenómenos significan que las modalidades de trabajo ya no son las de otras épocas. El trabajo en la fábrica, por ejemplo, ya no es lo de otras épocas. Ahora el trabajo es distinto. Y eso requiere una reforma laboral porque requiere atender a modalidades de trabajo mucho más flexibles. Cuando yo trabajaba, por ejemplo, ingresaba y tenía que firmar, ¿no es cierto? Y salía y tenía que firmar. Hoy en día, los horarios en muchos trabajos son mucho más libres. Entonces, los trabajos son mucho más flexibles. Se da mucho más el trabajo por cuenta propia. Mi hermano, por ejemplo, que se especializó en regulaciones del Banco Central, asesora bancos trabajando por cuenta propia. Hay montones de modalidades de trabajo que son nuevas. ¿Y por qué insisto en esto? Porque muchas veces el sindicalismo se aferra a
la legislación laboral tal cual está, y eso no hace bien al mundo del trabajo, porque impide superar la informalidad e impide atender suficientemente las nuevas modalidades de trabajo. Por ejemplo, en mi parroquia, perdón si me repito, no me acuerdo si esto lo conté a la mañana o si se lo conté a ustedes, ya me empiezo a mezclar todo. O si es que me comienza ya la arteriosclerosis y ya no me di cuenta y empiezo a repetir. Pero no sé si les conté, en mi parroquia, yo no soy párroco, yo resido en una parroquia, pero en mi parroquia no hay sacristán. En mi parroquia no hay un sacristán. Porque uno dice, bueno, los fieles colaboran para mantener funcionando la sacristía, ¿no? Uno dice, bueno, pero eso es mucho más complicado y mucho menos eficiente que tener un sacristán, al cual uno le puede protestar. Porque si el misal está mal marcado, yo no puedo ir a doña Amanda, que es voluntaria, y gritarle y protestarle. Pero hay un sacristán, ¿no es cierto?, que me puso el libro equivocado y me hizo leer cualquier cosa en la misa, y después puedo decirle, che, te estamos pagando un sueldo, presta atención. Pero ¿por qué no se puede contratar un sacristán? ¿Saben por qué? Porque si la parroquia contrata a alguien en blanco, corre el riesgo de fundirse. Yo no sé si les conté esto a ustedes, me parece que esto fue a la mañana. En la parroquia donde yo trabajaba antes, como vicario, había 2 personas de mantenimiento. Y de repente el párroco me mostraba las cuentas de las colectas de la parroquia y dice, mira, no sé qué pasó, que las colectas de la parroquia han caído un 50%, ya hace meses. Pero la gente sigue viniendo a la parroquia. Y entonces se le ocurrió contratar un servicio que puso cámaras en la sacristía. ¿Y qué filmaron? Filmaron que estas 2 personas de mantenimiento, sin que supiera una lo que hacía la otra, esto se lo conté en la mañana a los sacerdotes, sin conocer, como una advertencia también, ¿no? Sin conocer lo que hacía el otro empleado, robaba la colecta. Ahora, lo más significativo es que nosotros pedimos el asesoramiento de abogados laboralistas que había en la parroquia, ¿no? Y decían, es muy peligroso llevar estas filmaciones al juez, porque es probable que no las acepte como prueba y que dé la razón al trabajador y que tengas que terminar pagándole indemnización encima. Entonces, ¿cómo procede la empresa? La empresa procede de la siguiente manera. Aconseja, llamen al trabajador sin decirle por qué, se lo llevan al escritorio y le muestran la filmación y le ponen delante un papel que de la renuncia al trabajo, que renuncia al trabajo. Es decir, no pasar por el juicio. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la legislación laboral está tan sesgada que ni aún con esas pruebas uno tiene una garantía razonable de que le van a dar la razón en un juicio. Ahora, esa legislación laboral debe ser reformada. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema de la doble indemnización, que significa que si uno echa un empleado, tiene que indemnizarlo el doble. No se lo puede echar, haga lo que haga. Entonces, directamente no se lo toma. Ahora, ¿eso favorece la ocupación o la desalienta? Favorece al que tiene trabajo, porque no hay manera de echarlo, haga lo que haga, y perjudica al que no tiene trabajo. ¿Quién es el que no tiene trabajo? Generalmente los más jóvenes que necesitan experiencia laboral y generalmente los trabajadores no calificados. Ellos son los que no tienen trabajo y que el mismo sindicalismo, oponiéndose a toda reforma laboral, les impide ingresar al mundo del trabajo. Y uno dice, ¿esto a qué se debe? A que
buscan eliminar la competencia. No que se preocupen por el derecho del trabajador, sino que buscan eliminar la competencia. Que no haya competencia para sus afiliados. Es necesario reformas laborales que acompañen la evolución del mundo del trabajo. Esta es la conclusión. Y para el sindicalismo, y con esto terminamos con el tema, Juan Pablo II, en un mensaje que recoge el compendio en este número, dice que hace falta nuevas formas de solidaridad en el mundo del trabajo, ¿no? Las asociaciones de trabajadores, es decir, los sindicatos, deben asumir mayores responsabilidades, no solamente respecto de los tradicionales mecanismos de redistribución. Esto se refiere al tema del salario, no solamente en el ámbito del salario justo, ¿no? Sino también en relación a la producción de riqueza. Es decir, el trabajador está interesado en que la empresa produzca y le vaya bien. Entonces tiene que colaborar con el empresario. Y creación de condiciones sociales que permitan a todos aquellos que pueden y desean trabajar ejercer su derecho al trabajo. Es decir, la solidaridad del sindicalismo debe abarcar a todos los trabajadores, que significa no solo los que de hecho están trabajando, sino aquellos que trabajan sin poder entrar en la economía formal y aquellos que buscan trabajo y no lo consiguen. En la Argentina la mitad de los trabajadores trabajan en negro. ¿Qué significa? Cobran menos, no reciben aumentos. Por lo tanto, no pueden mantener el paso de la inflación, que en nuestro país es 150% anual. No tienen beneficios sociales. No tienen salud, no tienen beneficios jubilatorios. Y sin embargo, las asociaciones sindicales se oponen a cualquier reforma laboral, impidiendo que esos trabajadores pasen a ser trabajadores en blanco, impidiendo que los que no tienen trabajo puedan acceder a un trabajo. Y acá les voy a decir una cosa que puede ser polémica, pero yo les pido que la piensen. El tema del salario mínimo. Porque, bueno, ayer algo mencioné. Si un trabajador no puede producir algo equivalente a un salario mínimo, pero quiere trabajar, aunque cobre menos, eso debería ser posible. ¿No es cierto? Entonces debería haber una libertad en el mundo laboral para que el que no puede producir a la altura de un salario mínimo, sin embargo, pueda trabajar por menos, pero trabajar. Lo dejo esto como un tema de reflexión. Y ahí terminamos con esta parte, no se pongan contentos, con esta parte terminamos. Todavía tengo para torturarlos media hora. Y voy a tratar de aprovechar el tiempo, porque nos toca un tema fácil ahora, que es la economía. Tema facilísimo que se hace rápido, sí. Veamos un poquito de fotos para distraernos, los dibujitos como los chicos en los libros, ¿no? Esto está tomado de la economía, ¿de dónde? Del Antiguo Egipto, ¿no es cierto? Uno acá adivina el esfuerzo brutal del trabajo agrícola del Antiguo Egipto. Acá uno encuentra la economía moderna, robotizada, la comercialización en la cual los productos llegan a través de contenedores, que ha sido una revolución en el intercambio comercial internacional. Estas máquinas cosechadoras que hacen el trabajo que antes tenían que hacer 100 o 200 personas bajo el sol candente, ¿no es cierto?, con un esfuerzo brutal. El trabajador moderno, con ya una preparación para la tecnología. Es como decir hacia dónde tenemos que ir, deseamos ir y de hecho el mundo está yendo, ¿no? Y acá tenemos otros dos cuadritos, ¿no? Es como si esto tuviera dos carátulas, pero me gusta estas fotos y este cuadro, y por eso
se los comparto. ¿Qué ven? ¿Qué es esto? Uno iría a un parque industrial. Es una ciudad industrial, pero de la primera revolución industrial, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, supónganse, yo no he visto de dónde salió esto, pero imagínense que esto puede ser Manchester, en Inglaterra. Es decir, ciudades industriales, feas, sucias, contaminadas, humo por todos lados, ¿no es cierto? La revolución industrial tuvo esa cara fea de suciedad, de contaminación, etc. Necesariamente cuando se arranca el desarrollo, se arranca en una fase muy fea en ese sentido, ¿no? Pero fíjense a dónde se llega. ¿Qué ciudad es esta? ¿Alguno la reconoce? Toronto, en Canadá. Fíjense. Con esto un poquito quise graficar hacia dónde va el mundo, hacia dónde queremos ir nosotros. Hacia dónde puede llevarnos una economía bien entendida y bien gestionada. Y es nuestra esperanza, ¿no? Que un día nuestras ciudades sean así, no así, o algo peor. Ahora, vamos a empezar por una cosa alentadora. El crecimiento económico en el mundo. Fíjense este cuadro. Cuando yo se los presento a mis alumnos en donde enseño, no me lo creen. Yo tengo que pasarme una clase entera discutiendo. Espero que ustedes me crean. O que no me hagan discutir, por lo menos. ¿Qué dice este cuadro? Este cuadro es el producto bruto del mundo. Entonces, acá está Jesús. Empezamos de la época de Jesús. Año 200, 400, 600, es todo lo mismo. Todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Vean lo que pasa al comienzo de 1800, revolución industrial. Y esto es lo que pasó con el producto bruto del mundo. Eso se suele conocer como el palo de hockey. ¿Vieron el hockey? Que tiene un palo así. Uno a la pelotita le pega con eso. El que le emboca, ¿no? Porque yo jamás le embocaría la pelotita tan chiquita con un palo de hockey. Pero, digamos, los que saben. Pero este es el palo de hockey. ¿Qué significa? Que la producción de riqueza en el mundo explotó. Explotó. Porque nosotros siempre recibimos malas noticias. Bueno, hay que saber ponerlas en un contexto, ¿no? Vamos a ver el producto per cápita. Fíjense lo que pasó con el producto per cápita, sobre todo desde 1800. Fíjense lo que pasó con China e India. China desde fines de 1970, la India en los años 90 arrancaron de esta manera. Ahora, posiblemente en estos años, la India está igualando o superando a China. O sea que esto ya es un poquito viejo. Fíjense Chile. Recién en estos días con algunos hablábamos, Perú es el país que más ha crecido en Latinoamérica en los últimos 15 años. Sí, desigual. Después vamos a hablar con el tema de desigualdad. Pero acá estamos hablando de un tema concreto, que es el Producto Bruto. Es una perspectiva muy limitada, pero es una perspectiva que uno no puede dejar de tener presente. Fíjense Corea del Sur. Fíjense el Reino Unido, los Estados Unidos. Y el mundo, crecimiento del Producto Bruto. Ahora uno dice, bueno, pero la pobreza ha crecido igual. Depende. Vamos a hablar de la pobreza absoluta. Es decir, la pobreza que significa que no tenés para comer, que es la que más nos tiene que preocupar. Porque pobreza relativa siempre va a haber, ¿no es cierto? Si yo me comparo con Bill Gates, siempre voy a ser una pobre hormiguita. Pero no soy en términos absolutos, no soy pobre. No salteo comidas normalmente, no soy pobre. En el año 1800, la pobreza absoluta alcanzaba el 85% o más de la población del mundo. Fíjense lo que ha pasado. En 1966 ya era el 50%. ¿Cuánto era en el 2017? El 9%. Claro, ustedes me pueden decir, el 9% es una cifra horrible, porque hoy hay 1.000 millones de personas bajo la línea de la pobreza absoluta. Es una cosa horrible, pero en el 80 era el 40%. En los 60 era el 50%.
Y el objetivo de reducir la pobreza absoluta al 10%, que era uno de los grandes objetivos del milenio, para el 2015, se cumplió antes del 2015. Esas son cosas que, por supuesto, no hay que sacar demasiadas conclusiones, pero hay que conocer. Porque esto es lo que pasa con la economía libre. Con la economía libre es lo que pasa. Fíjense, vamos a ver una foto que vale más que 1000 palabras. Esta es la península de Corea. Esta es una foto satelital. Fíjense lo que es Corea del Norte. Fíjense lo que es Corea del Sur. La misma cultura, el mismo idioma, la misma geografía. ¿Cuál es la diferencia? Esto es la economía libre. Esta es la economía socialista. Es incuestionable. Contra esto creo que es muy difícil argumentar, ¿no? Hay una cifra que me parece que es importante tener presente. El ingreso medio a principios de 1800, en un cálculo optimista, dicen los historiadores de la economía que era equivalente a $2 o $3. ¿Cuál es el ingreso promedio hoy en el mundo? $33. Es decir, se multiplicó por ¿cuánto? De 3 a 30, se multiplicó por 10. 10, por 10 veces. El ingreso promedio, el que representa, por ejemplo, hoy Brasil, ingreso mundial promedio, 10 veces. Y en los países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio, se multiplicó no solo 10 veces, sino a veces 20, 30 o más veces. Por ejemplo, el caso de Japón, el caso de China, ni que hablar, el caso de los países europeos, Estados Unidos, ¿no es cierto? En Estados Unidos, en los años 40, el ingreso promedio era de $30, lo que hoy es en Brasil. Es decir, contra la idea de que el mundo va cada vez peor, yo vengo a proponerles una idea increíble. El mundo no va tan mal como parece. Es una idea muy peligrosa, ¿no es cierto? El mundo no va tan mal como parece. El caso de los países del sudeste asiático, ¿no es cierto? El caso de la China, el caso de India, que acaba de mandar un satélite a la Luna. Seguramente habrán conocido la noticia. Han sacado cientos de millones de personas de la pobreza. Cientos de millones de personas de la pobreza. China ha multiplicado el ingreso per cápita 70 veces. Bueno, uno puede decir, bueno, pero hay mucha desigualdad, hay mucha pobreza. Sí, todo lo que quieras, y es completamente horrible. Pero aún así, las cosas no van tan mal como parecen. Tienen que ir mucho mejor, pero no van tan mal. Necesitamos un poco de esperanza, ¿no es cierto?, precisamente para poder anunciar mejor el Evangelio y promover todo lo que sea virtuoso en este proceso, y denunciar lo que no sea virtuoso. Hoy a la mañana surgían algunas objeciones, pero yo les decía lo siguiente, yo lo vuelvo a repetir, a pesar de que puede causar sinsabores, yo lo sé. Y es que la doctrina social de la Iglesia está más cerca del capitalismo liberal que del socialismo marxista. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha hecho una opción explícita por la economía libre, que está más de este lado. Por supuesto, la Iglesia no acepta la ideología liberal, como no acepta la ideología socialista. Pero hay una diferencia. La ideología liberal puede ser purificada y completada, mientras que la ideología socialista está viciada en su raíz, porque desconoce la dignidad de la persona humana. Entonces la Iglesia no es perfectamente simétrica en su posición entre uno y otro, porque la Iglesia favorece la economía de empresa. Y mal que le siente a muchas personas escuchar esto, la Iglesia está más cerca
de la idea liberal de la economía que de la idea socialista. Eso no hay vuelta que darle. Porque en el socialismo no hay, hablamos del socialismo marxista, en el socialismo marxista no hay empresarios. Y la Iglesia elogia la vocación empresaria, lo vimos ayer. Entonces, más claro que eso no puede haber. La Iglesia condena los abusos del capitalismo, los abusos, pero no condena el capitalismo como sistema. En cambio, la Iglesia condena al socialismo como sistema. Ahora, alguno me puede decir, esto te lo inventaste vos. Bueno, no tengo la patente de invención de esta idea, porque en realidad la dijo Pío XI. En su encíclica Quadragesimo Anno, Pío XI dice, la economía capitalista no es viciosa por naturaleza, mientras que el socialismo es incompatible con los dogmas de la Iglesia católica. Nadie puede ser buen católico y verdadero socialista, en el sentido del socialismo marxista. Entonces, esto lo decía Pío XI y nunca fue revocado. Esto es enseñanza de la Iglesia. Una enseñanza que lamentablemente se escucha poco, se debería escuchar muchísimo más, ¿no? Para que la Iglesia pueda apoyar aquel único sistema económico que permite que la gente salga de la pobreza, que es la economía libre. ¿Cierto? Centésimos años, Juan Pablo II, muchas décadas después. ¿Qué dice Juan Pablo II? La Iglesia no tiene modelos para proponer. La Iglesia no tiene modelos para proponer. Cuando el Papa Francisco habla de la economía franciscana, no quiere proponer un modelo de economía. Quiere ayudarnos a rescatar riquezas de la tradición de la Iglesia que uno puede poner al servicio del pensamiento de un modelo económico. Pero el Papa no se propone un modelo económico distinto. Porque la Iglesia no puede proponerse un modelo económico. Esto lo dice especialmente Juan Pablo II, porque el modelo económico tiene que surgir de la sociedad, en contacto con los problemas concretos de las sociedades, ¿no es cierto? Y dice a continuación, ¿qué es lo que ofrece la Iglesia? La Iglesia ofrece una orientación de orden ético, que es el de la doctrina social. Fíjense estas palabras, no sé si se leen bien de ahí, elegí mal el color. Reconoce la positividad del mercado y de la empresa. Centésimos años. La Iglesia reconoce la positividad del mercado y de la empresa, aunque al mismo tiempo indica que han de estar orientados hacia el bien común. Entonces, no es un cheque en blanco que se le da al mercado libre, sino el mercado libre tiene que estar orientado al bien común. Pero la Iglesia reconoce la positividad del mercado y de la empresa. Tomemos en serio estas cosas y dejemos de discutir temas que ya deberían haber quedado en el pasado. ¿Cómo qué? Que una economía centralizada no funciona. La economía socialista no funciona. Entonces, si la economía socialista no funciona, lo que no funciona es que el Estado quiera controlar desde arriba toda la economía. En la Argentina, si una persona quiere importar, porque necesita importar insumos para su empresa, ¿sabe lo que tiene que hacer? Un vía crucis. Pero un vía crucis que no tiene 14 estaciones, tiene 100 estaciones. Y en cada una de ellas tiene un funcionario que si ese día le duele el dedo gordo del pie, no te sella el papelito. Y uno no consigue el permiso para importar, no consigue dólares para pagar a los proveedores, porque no tenemos dólares. Es una tragedia y una tortura, porque el Estado se ha empeñado en reglamentar todo, minuciosamente. Y después se sorprende que nadie quiere invertir. Porque para sacar después tu ganancia del país, tenés que ser un mago. Y si uno no puede sacar lo que gana, no lo puede sacar del país, por ejemplo, una empresa extranjera, si invierte en el país no puede sacar lo que gana. Y lo que le queda en el país se lo sacan.
¿Quién va a ser tan tonto de invertir? Nadie. Entonces, ¿cuáles deben ser las funciones del Estado? Garantizar la seguridad jurídica. Lo primero, un país donde cada día uno se levanta y cambiaron la regla de juego, no es un país que vaya a conseguir inversiones. Segunda cosa, crear condiciones para que los empresarios puedan trabajar tranquilos y poder ocuparse de su empresa y no ocuparse a ver a qué funcionario tengo que sobornar. Y solo en situaciones excepcionales puede cumplir funciones de suplencia. Por ejemplo, empresas del Estado. Uno puede discutir si es prudente que el Estado asuma tal o cual servicio, tal o cual empresa. Son temas abiertos a discusión. Pero en principio, el Estado no tiene que ser empresario. Yo trabajé en una empresa del Estado. Yo puedo testimoniar lo que es trabajo en una empresa del Estado. ¿Qué es lo que se veía? Que los trabajadores no trabajaban, que los insumos se los llevaban para, por ejemplo, yo trabajaba en una sección jurídica. Yo he visto abogados traerse a su secretaria de sus estudios particulares para trabajar en temas suyos que no tienen nada que ver con la empresa. He visto llevarse resmas de papel. He visto gente trabajando la mitad del horario. Empresas del Estado. ¿Por qué puede pasar eso? Puede pasar porque una empresa del Estado no necesita moverse con las exigencias propias de un empresario que tiene que competir. Entonces, una empresa del Estado no tiene por qué innovar, no tiene por qué competir, no tiene por qué satisfacer las expectativas de los consumidores. En el seminario San Jerónimo, donde he sido también recibido, yo estaba charlando con el padre Peter, que visitó a la Argentina a comienzos de los años 60, y él me contó que había quedado impresionado por cómo funcionaban los ferrocarriles argentinos, la puntualidad, el mantenimiento, etc. Hoy en día, ese sistema está desmantelado. Yo cuando era chico podía viajar en vagones dormitorio a los lugares más extremos del país. Y viajaba en vagones excelentes y con comedores donde el servicio era excelente. Hoy no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque son empresas del Estado que no tenían que competir con nadie. Y por lo tanto, no tuvieron exigencias de mantenimiento del material ferroviario. Tuvimos una enorme tragedia en Buenos Aires hace unos años que murieron 50 personas porque el tren no frenó a tiempo, se llevó por delante la estación. No tenía mantenimiento de los frenos. ¿Por qué suceden todas esas cosas? Porque son empresas que no necesitan ser eficientes. Hoy en día las aerolíneas argentinas que son del Estado, por ejemplo, tienen déficits gigantescos. ¿Quién paga esos déficits? Los pagan los más pobres. ¿De qué manera? Cuando compran un paquete de fideos, la mitad de ese precio son impuestos que van para el Estado. ¿Para financiar a quiénes? Los que viajamos en avión. Porque yo vine en avión. ¿Ven lo que es la injusticia escondida en todas estas cosas? El Estado no tiene que meterse en las empresas, salvo cuando haya, por supuesto, razones de suficiente peso. Y sin embargo, a lo que hemos asistido es un crecimiento permanente de los estados. Es decir, los estados se han expandido, han crecido, se han convertido en aparatos más burocráticos, más pesados. Ya el estado de bienestar tenía muchos aspectos que eran cuestionables. Pero en muchos países el estado del bienestar se ha convertido en un estado asistencial. Yo les dije que en la Argentina la mitad de la población cobra un cheque del Estado, mientras que un 20% trabaja. ¿No? Ese es el estado asistencial. Ahora, ¿qué dice Juan Pablo II, no yo, respecto a esta situación? Que el estado asistencial
va contra el principio de subsidiariedad, que significa que hay que dejar a la sociedad civil que viva y que sea la protagonista de su vida. Va contra el principio de subsidiariedad. El Estado asistencial debilita las energías humanas. Si yo recibo subsidios, ¿para qué voy a trabajar? El Estado asistencial lleva a un crecimiento exponencial de la burocracia. Por ejemplo, yo antes de venir acá estaba escuchando un noticiero, porque yo nunca me puedo desenganchar. Noticiero argentino, ¿no? Nunca logro desengancharme. Así me va con los nervios y el estómago, ¿no? ¿Saben lo que estaban diciendo en el noticiero argentino? Que la empresa que se encarga de la tarjeta con la cual uno puede viajar en los colectivos, me imagino que quizás ustedes tengan también de esas tarjetas, son tarjetas que uno usa para el colectivo, para el tren. Bueno, esa empresa, desde que se creó en el 2014, no ha innovado jamás en el sistema de la tarjeta para viajar. No ha innovado jamás, no ha invertido jamás en innovación. Es decir, estamos en las mismas condiciones del 2014, todo deteriorándose, por supuesto. Pero esa empresa está obteniendo ganancias porque, por ejemplo, yo cargo constantemente la tarjeta de antemano para que no me agarre por la calle sin tener la tarjeta cargada. Ese dinero que yo pongo en la tarjeta, la empresa lo trabaja y se lo queda. Se queda con la ganancia de trabajar todo ese dinero que los usuarios ponen en la tarjeta y todavía no usaron. Y esa empresa tiene contratados 1.800 personas. 1.800 personas. Que uno se pregunta, ¿qué hacen 1.800 personas? ¿No es cierto? Ese es el Estado asistencial. Por ejemplo, hay un chiste que lamentablemente es más que un chiste. Si a la Casa Rosada, que es la casa de gobierno, si a la Casa Rosada fueran a trabajar todos los empleados, no cabrían adentro de la Casa Rosada. ¿Sabían eso? La Casa Rosada tiene tantos empleados que no cabrían dentro de la Casa Rosada si fueran todos a trabajar. Pero ¿qué pasa? Una parte muy importante de esos empleados nada más que van una vez al mes a cobrar, el día 29. Por eso, ¿saben cómo los llamamos? Y con esto termino. Esta es economía. El que quiere de acá puede sacar todo tipo de conclusiones. Y terminamos. ¿Saben cómo los llamamos en Argentina? Los llamamos ñoquis. ¿Saben por qué? Porque hay una costumbre italiana que nosotros, digamos, se nos transmitió que los días 29 se comen ñoquis. Y se pone un billete debajo del plato para que a uno le dé suerte. Entonces se comen ñoquis con un billete debajo del plato. Entonces, ¿cómo llamamos a los trabajadores que no aparecen en todo el mes y que aparecen un solo día para cobrar? Son los ñoquis. Así que bueno, esperemos que en Perú no haya ñoquis. Seguimos mañana. Muchas gracias, Padre Francisco. Está interesante. ¿Están aprendiendo? Pues entonces les quiero pedir algo muy especial. Ya sé que mañana juega Perú-Paraguay en las eliminatorias, pero entonces tienen que aplicar lo que vamos viendo estos días también, lo que es la justicia social. O podríamos hablar también de la conciencia recta, que saben lo que es la conciencia recta, ¿no? Cuando el juicio que se formula va de acuerdo a la ley moral objetiva, es decir, la persona sabe distinguir entre el bien y el mal. No digo que el fútbol sea malo, pero sí les pedimos que por favor mañana vengan y así van a ganar más que un partido de fútbol. Indulgencia plenaria para el que venga. Además, no es que yo sea pesimista, pero cuando el
el Perú ha jugado el primer partido de eliminatorias hace 12 años que viene perdiendo. Así que, es verdad que, recuerdan ustedes, para el Mundial de Qatar, pues el Perú cuando jugó con Paraguay para las eliminatorias, como visitante, empató, ¿no? Creo que fue 2-2, ¿no? Pero ya saben, ¿no? Entonces, ya ustedes, como el padre Gustavo nos ha hablado, cada uno reflexiona, interioriza y sabe elegir qué es lo correcto. Así que estoy seguro que mañana van a venir todos y vamos a meter gol todos. Bueno, nos despedimos como siempre, poniéndonos bajo el amparo de nuestra Madre, la Virgen María.